Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una nueva masacre ocurrió en un restaurant-bar del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, donde hombres armados irrumpieron para disparar ráfagas de metralleta y armas de fuego corta. Este hecho de violencia dejó 6 personas muertas y 6 lesionadas. 2 de las víctimas son mujeres. El narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, fue trasladado vía aérea al penal de máxima seguridad del Altiplano, al Centro Médico Adolfo López Mateos, donde fue sometido a una cirugía ambulatoria. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se investigan los hechos de violencia sucedidos en el bar Los Cantaritos en Querétaro este fin de semana. Adelantó que ya hay un detenido y se busca a otra persona por el ataque que dejó 10 personas muertas y 13 lesionadas. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Marina Armada de México, detuvieron a Tania Noemí, alias la Alemana, o la Güera, considerada una de las apoderadas del Cártel del Pacífico en Manzanillo, Colima, de la facción Los Mallitos. A partir de este lunes 11 de noviembre se congelarán el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos del esquema veces salarios mínimos que fueron entregados en el 2013 o antes. Así lo dio a conocer el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Octavio Romero Oropeza. A fin de combatir la extorsión en la Ciudad de México, el gobierno capitalino buscará que ese delito se catalogue como grave y su pena aumente de 10 a 15 años de prisión, a fin de que quien lo cometa no alcance fianza. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 11 de noviembre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. En el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una nueva masacre ocurrió los primeros minutos de este lunes en un restaurant-bar de este municipio, donde hombres armados irrumpieron para disparar ráfagas de metralleta y armas de fuego cortas. Este hecho de violencia dejó 6 personas muertas y 6 lesionadas. 2 de las víctimas son mujeres. Policías del Gabinete de Seguridad del Estado de México y de ese municipio implementaron un operativo en la zona, sin embargo, no lograron localizar a los criminales. Las primeras investigaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que en el restaurante bar con razón social Bling Bling, localizado en la colonia San Francisco Tepojaco, en ese municipio, se encontraban varias personas cuando al lugar arribaron varios hombres armados a bordo de una camioneta. Estos irrumpieron de manera violenta y realizaron una serie de disparos de arma de fuego. Las balas se incrustaron en los cuerpos de 12 de los clientes. Luego de ello, los agresores se dieron a la fuga. En ese restaurante bar se vivían momentos de terror, en tanto que otros testigos de inmediato
pidieron la intervención de personal de los cuerpos de socorro y de la policía. Los paramédicos certificaron la muerte de 5 personas en el lugar y otra que falleció en el hospital, además de que 6 personas más recibieron los primeros auxilios para luego ser trasladados de emergencia a un hospital donde reciben atención médica. Autoridades ministeriales y periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan con la inspección ocular en la escena de este hecho de violencia. El narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, fue trasladado vía aérea del penal de máxima seguridad del Altiplano al Centro Médico Adolfo López Mateos, donde fue sometido a una cirugía ambulatoria. Un helicóptero de la Guardia Nacional aterrizó en el hospital procedente del penal de máxima seguridad ubicado en el vecino municipio de Almoloya de Juárez. Los servicios de protección federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, llevaron a cabo un operativo de seguridad para el traslado del capo y líder fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, del Ceferezo número 1, el Altiplano, al hospital Adolfo López Mateos en Toluca. En ese hospital, Rafael Caro Quintero fue sometido a una cirugía ambulatoria. Con un equipo de 61 efectivos y medidas estrictas, la operación incluyó un traslado aéreo y apoyo terrestre. Luego de ello, el capo Rafael Caro Quintero fue regresado al penal del Altiplano, localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina Armada de México detuvieron a Itania Noemí, alias La Alemana o La Güera, considerada una de las operadoras del Cártel del Pacífico en Manzanillo, Colima, de la facción de los Mayos. Su captura se logró tras exhaustivas labores de investigación e inteligencia en la colonia Mexicalcingo, en Guadalajara, Jalisco. Itania Noemí es considerada una de las operadoras relevantes del Cártel del Pacífico en Manzanillo, allá en Colima, de la facción de los Mayos, grupo delictivo que se disputa ese territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, era encargada del tráfico de drogas al menudeo y una de las principales generadoras de violencia en Manzanillo. Desde la colonia Tetlán, municipio de Guadalajara, Jalisco, ordenaba actividades delictivas en Colima. La imputada, Itania Noemí, cuenta con una orden de aprehensión vigente desde el 2021 por delitos contra la salud y la ley de armas de fuego. Esta quedó a disposición del juez, que le giró la orden de aprehensión en su contra, y en las próximas horas el impartidor de justicia determinará si su detención fue legal y si es vinculada a proceso. A fin de combatir la extorsión en la Ciudad de México, el gobierno capitalino buscará que ese delito se catalogue como grave y su pena aumente de 10 a 15 años de prisión, a fin de que quien lo comete no alcance fianza. Sobre el tema, vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saluda a ti y a los reescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que a fin de combatir la extorsión en la Ciudad de México, el gobierno capitalino buscará que ese delito se catalogue como grave y su pena aumente de 10 a 15 años de prisión, a fin de que quien lo cometa no alcance fianza. Para lograr lo anterior, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en esta semana enviará reformas legislativas al Congreso capitalino a fin de fortalecer el Código Penal, y se busca también que las multas por cometer extorsión aumenten de 2,000 a 3,000 unidades de medida y actualización, y el delito se perseguirá de oficio. La mandataria dijo que la estrategia para combatir la extorsión tiene el objetivo de actualizar el tipo penal a la realidad actual. Sobre el tema del delito de cobranza legítima,
mejor conocido como gota a gota, y que se trata de los cobros por medios ilícitos o por actos de hostigamiento o intimidación. Comentó que también se busca que su pena se incremente. Brugada Molina detalló que habrá en breve una campaña publicitaria de prevención para brindar 1000 talleres y pláticas preventivas dirigidas a redes vecinales, comerciantes y al sector empresarial para que sepan cómo actuar, y la campaña se denominará Juntos contra la extorsión, tu seguridad es nuestra prioridad. También se habilitará una línea exclusiva para denunciar la extorsión, por lo que los capitalinos pueden marcar al 55 50 36 3301, que estará administrado por el C5 y el cual ya se encuentra en operación. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le informo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país logró la detención en este año de 305 personas vinculadas por el delito de extorsión. Así lo dio a conocer su titular, Pablo Vázquez Camacho. El funcionario detalló que durante la presentación de la estrategia contra la extorsión, que en lo que va del presente año se han atendido 1.874 casos de llamadas de extorsión telefónica a través de la unidad especializada con la que cuenta la Secretaría. El funcionario anunció que próximamente esa unidad se convertirá en una coordinación general de atención en casos de secuestro y extorsión. Vázquez Camacho detalló que tan solo en el mes de octubre se han realizado 29 remisiones con 62 personas detenidas por este delito, sin menoscabo de las personas generadoras de violencia detenidas por otro tipo de delito que también se dedican a esa actividad. El grupo delictivo denominado Los Palillos son generadores de violencia que investiga la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Capitalina por dedicarse al delito de extorsión y por explotar a menores de edad. Sobre el tema, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que se trata de un grupo al que tienen identificado. Sin embargo, dijo que su ámbito de operación no se extiende a todo el centro histórico. Detalló que la operación de Los Palillos se circunscribe a las colonias que se encuentran atrás del Palacio de Bellas Artes y aseguró que están actuando para combatirlos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se investigan los hechos de violencia sucedidos en el bar Los Cantaritos en Querétaro. Este fin de semana, adelantó que ya hay un detenido y se busca a otra persona por el ataque que dejó 10 personas muertas y 13 lesionadas. Escuchemos parte de lo que dijo sobre el caso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sí, desde que ocurrió el hecho está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones, y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el Estado de Querétaro. Hoy se dio el inicio de la información y el día de mañana viene todo el Gabinete de Seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce. ¿Solo se sabe de un detenido, algo más? No. Un detenido y iban por una persona, pero mañana les pueden dar información. Pese a los operativos en el Estado de México, los grupos criminales siguen cometiendo ejecuciones y todo tipo de delitos, por lo que la incidencia delictiva sigue a la alza. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Resulta que en las últimas horas han habido una serie de ilícitos atribuidos a la delincuencia organizada en el Valle de México, como Cuautitlán Izcalli, como otras que han ocurrido en otros municipios metropolitanos conurbados con la Ciudad de México, y resulta que los tres órdenes de gobierno, a pesar de más allá del discurso, los resultados son otros. ¿Esto qué quiere decir?
que están aumentándose los índices delincuenciales y que inclusive en municipios como Tecámac aumentan actos ilícitos también, y que más allá de tener un control, resulta que están abusando de su autoridad algunos uniformados en contra de la población civil. Y esto se puede ejemplificar en otros municipios que también tienen colindancia inclusive con la Ciudad de México, como es Tláhuac. Nos referimos a Valle de Chalco, a Chalco, y también otros que están en la zona de los volcanes. En sí es un problema ya grave y desafortunadamente muchos de esos delincuentes estuvieron presentes en las acciones proselitistas de ahora de los ediles ya que ganaron esa contienda electoral, o sea que van a permanecer esos ilícitos en gran parte de la población del Estado de México. Es algo muy delicado y que esperemos pronto se active realmente un grupo de inteligencia para que se aminoren los delitos, sobre todo de alto impacto, como es secuestro, homicidio, violación, entre otros, sumado a las extorsiones que se están dando cotidianamente y que están operando estos grupos delincuenciales. Mientras tanto, les deseamos buen inicio de semana, muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo y compañero Alejandro César Vázquez. Y mire, también le informo que el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que a partir de este lunes 11 de noviembre se congelarán el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos del esquema veces salarios mínimos que fueron entregados en el 2013 o antes. Romero Oropeza explicó que un derechohabiente comienza pagando una determinada cantidad en mensualidades, la cual va aumentando con el paso de los años, por lo que ahora, dice el titular del Infonavit, plantea con un congelamiento del precio después de algunos años para que se mantenga en adelante. Asimismo, la Comisión Nacional de Vivienda informó sobre los avances de la vivienda de la población no derechohabiente y la previsión de los proyectos por construir en los próximos 6 años. Además, el titular agregó que los 2 millones de derechohabientes que verán su saldo congelado, 500,000 de estos también recibirán beneficios adicionales, como una disminución de tasa y mensualidad, o en algunos casos descuento en los saldos, así lo informó Octavio Oropeza. El Partido Acción Nacional asegura que defenderá a morir el INAI, la Comisión de Competencia Económica COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación. La diputada del PAN en la Ciudad de México, así como integrante de la Comisión de Transparencia, Datos Personales y Combate a la Corrupción en el Congreso Local, Claudia Pérez Romero, se unió a este exhorto y recriminó que el coordinador de Morena en San Lázaro posea una maldad similar, dice, o más peligrosa que López Obrador. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a Jorge Romero, quien ayer fue electo como el nuevo presidente nacional del PAN, al ser el líder del cártel inmobiliario y que cuenta con señalamientos de corrupción incluso por el mismo expresidente Felipe Calderón. Escuchemos cómo lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Calderón, ¿qué opina de Jorge Romero? A ver si lo tienen por ahí. En su libro
Dice Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Y mire, hoy nos vamos también con el Pleno Legislativo con René Acuña. Esto es Plano Legislativo. Senadores apoyarán la creación de la Supersecretaría de Seguridad Pública Federal. Tras los posicionamientos de hoy por parte de los grupos parlamentarios del Senado mexicano en comisiones unidas, es evidente que la reforma que convertirá a la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Omar García Harfuch en una supersecretaría nacerá por unanimidad. Es más, personajes como Ricardo Anaya y el mismo Luis Donaldo Colosio ya le dieron el visto bueno. Nosotros vamos a votar hoy a favor porque estamos absolutamente convencidos de que lo que hoy se está planteando en el 21 es la ruta para pacificar al país. La confianza que hoy estamos depositando en esta dependencia, votando a favor de este dictamen, no representa un cheque en blanco. Dicha secretaría está siendo llamada a transformar de una vez y para siempre la manera en que se investigan y persiguen los delitos. En este mismo contexto, el senador morenista Higinio Martínez dijo que hay que parar el horror que se está viviendo en este país tras hablar de las masacres que se vivieron en las últimas horas en Cuautitlán y en Querétaro. Hay que atajar, hay que parar el horror que se está viviendo en este país, sea el culpable quien sea. Para la ciudadanía no hay culpables, para la ciudadanía lo que quieren es seguridad. Y mire usted, se incendia la camioneta de Noroña en Tamaulipas. Durante su visita en Tampico, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, enfrentó un incidente inesperado cuando el vehículo en el que viajaba comenzó a incendiarse. Según informó en sus redes sociales, que afortunadamente todos están bajo control y no hubo heridos. No le digan, que no le mientan, que no le cuenten, porque ¿qué creen? La reforma de Morena para extinguir al INAI pone en riesgo 15,000 millones de datos públicos. Y es que esta desaparición del Instituto Nacional al Acceso a la Información parece ya cuestión de días. Sin embargo, la reforma de Morena no solo elimina este instituto clave para la transparencia en México, sino que además deja en el aire qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde el sitio web centraliza alrededor de 15,000 millones de datos. Para La Neta Noticias informó René Acuña, y así me encuentran en mis redes sociales. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero René Acuña. Y mire, también le doy a conocer que el dirigente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos Cortés, señaló que ante la nueva visión integral en torno a las especies animales, es indispensable no solo velar por apoyar a los productores de alimento animal para consumo humano, sino también a los que de manera libre y voluntaria han optado por proteger y cuidar en su entorno a pequeñas especies animales. Expuso que 7 de cada 10 familias mexicanas tienen una mascota, y datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares señalan que desembolsan entre 676 a 1,500 pesos mensuales en su alimentación, pagando entre 1,297 a 2,880 pesos mensualmente por concepto de impuesto al valor agregado.
señaló que el PRI propone la eliminación del IVA en alimentos para mascotas con el propósito de apoyar a la economía familiar y a las personas que arropan y protegen a animales, así como procurar su alimentación adecuada y balanceada. Dijo que un cambio en la política fiscal es un rubro que tendrá grandes beneficios para el bolsillo de los mexicanos. Explicó que el proyecto de ley corresponde a un cambio de paradigma. Para regla general, todos los alimentos para animales tienen tasa cero porque están considerados como parte de la cadena productiva de alimentos para ser humano, pero eso no aplica en las mascotas. Y en más información le doy a conocer que con el propósito de apoyar la economía de las familias capitalinas y ante la omisión de políticas públicas del alcaldes de Morena, el diputado federal del PAN Daniel Chimal García puso en marcha un programa de abasto popular que consiste en la venta a bajo costo de verduras, frutas y semillas. Los vecinos afectados por la presunta construcción del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc se manifestaron y solicitaron la renuncia del Contralor General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza. Alrededor de las 10 de la mañana, los inconformes se congregaron afuera de las instalaciones de la Contraloría en la avenida Arcos de Belén para exigir la salida del funcionario, a quien señalan como responsable de la ilegalidad de varios inmuebles. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, en mi cuenta de X, en Instagram y en Facebook. Me encuentran como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.